Regresamos en nuestro estudio esta mañana, segunda de Corintios capítulo 3. Y todas mis buenas intenciones de terminar hoy ya se fueron y tendremos que esperar hasta el próximo domingo, y creo que así debe ser porque lo que queda cuando acabemos en esta mañana debe quedar solo como un mensaje del Señor para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, estudiando la gloria del nuevo pacto. Lo siento por aquellos de ustedes que están visitando con nosotros o han estado fuera por un tiempo. Esta es la sexta parte de nuestra serie. El resto está disponible en cintas. Una de las más importantes series que hemos hecho. Quiero alentarlos a que busque esas cintas. Están disponibles en nuestro centro de cintas. Estamos viendo la gloria del nuevo pacto aquí en este capítulo. Permítame tan solo comenzar al ponerlo al tanto de manera breve. El mensaje cristiano es que Jesucristo murió para perdonar pecados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que Dios promete perdonar pecado a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio cristiano. Ese es nuestro mensaje. Todos los hombres y todas las mujeres son pecadores. No pueden hacer nada para rescatarse a sí mismos de la consecuencia de su pecado, la cual es infierno eterno, castigo interminable bajo el juicio de Dios. Esas son las noticias malas. El mundo entero está sentenciado al infierno. Toda boca está cerrada. El mundo entero es culpable. Toda persona viva, pasado, presente y futuro. Y todos van camino al infierno. Las buenas noticias son que Cristo Jesús, Dios en carne humana, vino al mundo para pagar el castigo por los pecados del mundo. Su muerte fue un sustituto para los pecadores, para satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios, y de esta manera permitir que Dios perdonara debido a que la paga ya había sido pagada por Jesucristo. Ese es el Evangelio cristiano. Ese también es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Es la promesa del perdón de pecado debido a la obra de Jesucristo en la cruz. Esa es la razón por la que Jesús dijo, este nuevo pacto es en mi sangre. Es un pacto ratificado por sangre derramada. El nuevo pacto, el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje cristiano, todo es lo mismo. Dios promete perdón de pecados a todos los que creen en el Señor Jesucristo, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios al morir una muerte que cumplió con la paga requerida por el pecado. La muerte de Jesús en la cruz, por lo tanto, no fue una muerte por Él, sino fue una muerte por usted y por mí, por nuestros pecados. Y permite que Dios nos ofrezca la promesa de perdón completo si nos arrepentimos y creemos. Ese es el nuevo pacto en su sangre. Esa es la promesa. El pacto es promesa. Esa es la promesa. En el pasaje que tenemos aquí, comenzando en el versículo 6 y hasta el versículo 18, el Espíritu Santo presenta a través del apóstol Pablo la superioridad de este nuevo pacto comparado con el antiguo pacto que vino a través de Moisés. El apóstol Pablo en el versículo 7 llama al antiguo pacto un ministerio de muerte, y en el versículo 9 lo llama un ministerio de condenación. Pablo dijo, vi la ley de Dios y morí. Vi que pecador era y me mató. Tuvo la intención de llevar al pecador a la desesperanza, y en su desesperanza él correría a Dios y diría, no puedo guardar la ley, no puedo guardar el estándar, sé que estoy bajo la maldición de la muerte, por favor perdóname. Y con un espíritu penitente y quebrantado y contrito, el pecador se arrojaría a la misericordia y a la gracia de un Dios perdonador. Como leímos en el Salmo 99 esta mañana, sabemos que ellos sabían que Dios era un Dios perdonador, que era un Dios perdonador y que Él daba gracia, misericordia y perdón al que venía y pedía. Rechazamos cualquier mensaje que predica salvación por obras, por moralidad, por ceremonia, por ritual. El único predicador verdadero, versículo 6, dice, es el que es un siervo del nuevo pacto. Y debemos predicar que toda persona debe venir a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, como Hebreos 12:24 dice, si quieren ser salvos. Inclusive los santos del Antiguo Testamento, quienes, claro, vivieron mucho tiempo antes de que Cristo naciera, aún así tenían que venir a Dios y rogar por misericordia y gracia, la cual Dios les daba en base a la muerte de Cristo que no había sucedido, pero cuando sucediera tendría un efecto retroactivo. Entonces aprendimos que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la muerte de Cristo. No entendieron eso de manera plena. Estoy seguro de que sabían que Dios proveería por ellos, así como Abraham sabía que Dios proveería un cordero. Ellos sabían, pero no podían ver. Sin embargo, el efecto de la muerte de Cristo fue retroactivo, y entonces le permitió a Dios la libertad de perdonar pecado en el Antiguo Testamento, y aún así ser justo y recto, porque ese pecado será expiado
en el sacrificio del Cordero que fue matado desde antes de la fundación del mundo. Llegaron falsos maestros a Corinto y estaban predicando antiguo pacto, y Pablo estaba escribiendo y diciendo: no son maestros verdaderos, no son apóstoles verdaderos. Un predicador verdadero y un maestro verdadero y un apóstol verdadero es un siervo del nuevo pacto. Predicamos el Evangelio. Ese es el nuevo pacto, las buenas noticias. Él se está defendiendo a sí mismo en esta epístola, y aquí él se defiende a sí mismo como un predicador verdadero, en contraste a aquellos predicadores falsos, porque él predica verdad del nuevo pacto, y después él entra en el versículo 6 a explicar la superioridad del nuevo pacto. Es superior al antiguo por varias razones. Ahora permítame darles las que ya cubrimos. 1, da vida, versículo 6. El antiguo mata. El nuevo ministrado por el Espíritu da vida. En segundo lugar, provee justicia. El antiguo, versículo 7, es un ministerio de muerte. Versículo 9 es un ministerio de condenación. El nuevo pacto es un ministerio de justicia, abundando en gloria, dice el versículo 9. En tercer lugar, el nuevo pacto es permanente. Permanente. Esa es la razón por la que en el versículo 11 al final dice: el nuevo pacto es aquello que permanece. No está desvaneciéndose, permanece. Nunca más habrá otro. Este es el último, este es el final. Esta es la culminación, este es el punto elevado, esta es la conclusión. Da vida, provee justicia, es permanente. En cuarto lugar, trae esperanza. En el versículo 12 dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. El nuevo pacto es un pacto de esperanza. Después, en quinto lugar, vimos que era claro. Recordamos ahora que todo esto está presentado en torno al incidente de Éxodo 34, en donde Moisés vio la gloria de Dios y se colocó un velo sobre su rostro. Y hablamos de eso la última vez al terminar, que Moisés tenía que colocarse un velo sobre su rostro. Y después, cuando regresaba para ver arriba ahí al Señor en el monte, Éxodo 34, dice que se quitaba el velo y veía la gloria de Dios, y la gloria reflejaba su rostro y bajaba y le hablaba al pueblo, y después tenía que colocar un velo sobre su rostro. Pablo explica que el antiguo pacto estaba velado. Había algo que le faltaba. Había algo en el antiguo pacto que estaba escondido y estaba velado y estaba cerrado. Dice hasta este día mismo, versículo 14, cuando se lee a Moisés, el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay algo oscuro en él, hay algo oscuro. Hay algo que no es revelado. Usted lo ve en la actualidad. Si usted ve a los judíos que conocen el antiguo pacto también, y los judíos tradicionales que estudian el antiguo pacto, y sin embargo hay misterio. Hay un misterio profundo. ¿A dónde lleva todo esto? ¿Qué es lo que todo esto significa? ¿A dónde va esto? Velado, oscuro, inclusive hecho más difícil de comprender porque sus corazones están duros y sus mentes están cegadas. Hace que el velo sea inclusive peor. Versículo 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El nuevo pacto no es así. El versículo 13 dice: no es como Moisés, es claro, es absolutamente claro. Vimos esa claridad, como cuando usted viene al nuevo pacto, todo es claro. Un hombre, aunque desviado, aunque sea un necio, no necesita errar. Usted se puede convertir como un niño pequeño, es tan simple, es tan claro. La nueva promesa en Jesucristo es clara. El antiguo era símbolos, misterios, oscuridades. El nuevo es realidad. El misterio es disipado, las oscuridades se acabaron. El Evangelio es simple y claro. Ahora vayamos a una sexta. Ese es el repaso. El nuevo pacto es superior porque está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Regresa al versículo 14, al final del versículo. El velo es quitado en Cristo. Todos los retratos y símbolos y tipos de oscuridades, todos los misterios son quitados como una neblina que es quitada por un viento cuando usted viene a Cristo. En la realidad del nuevo pacto, el velo es levantado. El amado profeta Isaías vio esto y escribió acerca de esto bajo la inspiración del Espíritu Santo en Isaías capítulo 25. Él habla de lo que el Señor va a hacer algún día, qué va a pasar en el futuro cuando Dios se exalte a sí mismo. El Señor, versículo 6, va a preparar un banquete suntuoso para todos los pueblos en este monte, un banquete de vino añejado, de pedazos selectos, con vino refinado, una gran celebración. Y después, en el versículo 7, y eso ciertamente está hablando de la salvación, eso está hablando del tiempo cuando Israel sea salvo, y no solo Israel, sino todas las naciones, cuando vengan y reconozcan a Cristo. Este es el tiempo al final. Él está hablando aquí de tiempos escatológicos alrededor del tiempo del reino. Y en el versículo 7, y en este monte, Él tragará la cubierta que está sobre todos los pueblos, inclusive el velo que se estira sobre todas las naciones.
Va a venir un tiempo cuando el velo se ha quitado, cuando vean aquel a quien traspasaron y ahora en lugar de verlo con oscuridad y confusión, inclusive enemistad y hostilidad, van a ver a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como un hijo unigénito. El rostro de Jesús será claro para ellos y todo adoptará un nuevo giro. El velo es quitado en Cristo. La única manera en la que usted jamás entenderá el significado de la ley de Dios, la única manera en la que usted jamás entenderá el antiguo pacto y su propósito es ver a Cristo. Es ver el rostro de Cristo y todo se vuelve claro. Inclusive los santos del Antiguo Testamento, sigue esto, los santos del Antiguo Testamento que vieron la ley por lo que era, los llevaba al arrepentimiento, vinieron a Dios, le rogaron a Dios por misericordia y gracia, Él les concedió eso en base a los méritos de Cristo, quien moriría por ellos. Inclusive esas personas no podían entender en su totalidad toda la gloria de Dios revelada en ese nuevo pacto, porque no conocían a Cristo, Él todavía no había venido. Moisés recordará cuando él regresó y volvió a subir al monte, Éxodo 34. Volvió a entrar a ver a Dios otra vez y hablar con Dios. Él se quitaba el velo y veía la gloria de Dios que le estaba siendo revelado ahí, por lo menos una porción pequeña se le reveló y él veía la gloria de Dios. Y así es para un cristiano. El velo es quitado y usted ve la gloria refulgente de Dios en la faz de Jesucristo. Observe el versículo 6 del capítulo 4. Versículo 6 del capítulo 4 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto es Dios, es el que trae la luz en medio de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él encendió la luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando usted es salvo. De pronto Dios enciende la luz, usted ve a Jesucristo y ve en Él la gloria de Dios brillando. Amigos, eso no es algo que sucede porque alguien ha venido con usted con una polémica bastante inteligente. Eso no es algo que sucede porque usted de pronto se despertó un día y dice, ¿esto es racional? Eso no es algo que le sucede a usted porque de alguna manera analizó los argumentos y tuvo sentido para usted desde algún punto de vista de argumento que Jesucristo probablemente fue Dios en carne humana en base a las cosas que Él dijo e hizo. La razón por la que usted despertó un día y podía ver el rostro de Jesucristo por fe y ver en ese rostro la gloria refulgente de Dios es porque Dios mismo encendió la luz en usted y todo se volvió claro. Pero antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, había tanta dificultad en entender plenamente todo el proceso redentor, y entonces el santo del Antiguo Testamento realmente no veía de manera plena en la manera en la que nosotros vemos. El Nuevo Pacto es mucho más superior porque la gloria de Dios es revelada en la faz de Jesucristo. No hay mejor manera de verlo. O el santo del Antiguo Testamento podría decir, vi la gloria de Dios una vez, estaba flotando en el cielo, vi la gloria de Dios una vez, la vi en el tabernáculo del templo, vi la gloria de Dios una vez, fue revelada, inclusive los apóstoles pudieron haber dicho, vi la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en su transfiguración, pero no hay nada que se le compare, y Pedro inclusive vio esto, no hay nada que se le compare con ver la revelación descubierta de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo revelada en las Escrituras. Ahí es en donde usted realmente ve su gloria. Usted no ve con sus ojos humanos, usted ve con los ojos de la fe y entendimiento que han sido movidos por Dios mismo. La gloria del nuevo pacto que ve en la faz de Jesús, ve la gloria de Dios, el velo es quitado. Estamos entrando, caminando al monte ahí en la presencia de Dios, allí a su gloria, y estamos viéndolo brillando en la faz de Jesús. No tenemos que ver la palabra profética y tratar de entenderla y de quién está hablando y cuándo pasará y cómo va a ser. No tenemos esa oscuridad. Podemos ver la revelación refulgente de la gloria de Dios y la faz de Jesús. Comprendemos su gracia, comprendemos su misericordia. Como puede ver, la gloria de Dios es simplemente sus atributos manifiestos y todos están encarnados en Jesucristo. Esa es la razón por la que Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vimos en Él? Vimos gloria. ¿Qué es gloria? Gracia y verdad, los atributos de Dios manifestados en la vida de Jesucristo. Vimos a Cristo un día por la misericordia de Dios y vimos que el que hizo todas las cosas en la creación fue hecho carne para proveer salvación. Vimos a Jesucristo un día y encontramos que el que hizo al hombre fue hecho a semejanza de hombre, que el que hizo la ley fue hecho bajo la ley, que el que fue vestido con honor y majestad estaba usando ropa que lo cubría. El que vino en debilidad vendrá en poder. Vimos a Jesucristo un día y todo fue tan claro. Vimos aquel que la sabiduría de Dios podía incrementarse en sabiduría y estatura, y de aquel de quien se dice aquí tu Dios, también podía ser dicho por Pilato, he aquí el hombre. Vimos a Cristo y vimos
aquel ante quien toda rodilla se doblará, doblar sus rodillas y lavar los pies de los discípulos. Vimos a Cristo y vimos al que no conoció pecado, quien no cometió pecado, quien no tenía pecado, en quien no había pecado, y Él estaba llevando nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Un día la luz brilló y vimos a Cristo, y vimos al que la tierra rechazó. No era ningún otro que el cielo aceptó. Vimos al que llevó la corona de espinas, que iba a ser coronado con gloria y honra, el que estaba en un árbol, iba a estar en un trono. El que apareció para quitar el pecado ahora estaba apareciendo en la presencia de Dios por nosotros. El que vino a morir